Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vamos a compartir rapidito la palabra del Señor. ¿Cómo y por qué se rebeló el pueblo de Israel en contra de Jehová? Cuando Dios entregó a Roboán una tribu y entregó 10 tribus a Jeroboam, Dios les entregó estas tribus para que cada uno de ellos guiara un pueblo. Por lo menos Roboán le tocaba guiar un pueblo, a él se le entregó una tribu, a él se le entregó un pueblo. Roboán guió el pueblo de Judá. Jeroboam, Dios le entregó 10 tribus. La palabra del Señor nos revela que éste construyó en Siquem, en Dan. Jeroboam también guiaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el que le dio la espalda al Señor y se fue con Jeroboam. Luego de la muerte de Salomón, Jeroboam regresa con el pueblo de Israel que él se había llevado. Nos dice la palabra del Señor que estos quieren e insisten que Roboam haga lo que Jeroboam quiere. O sea, Jeroboam quería manipular el reinado de este rey llamado Roboam. Jeroboam quería manipular el reinado del hijo de Salomón. Nos dice la palabra del Señor que Dios puso el querer como el hacer en la vida del hijo de Salomón, de Roboam. Y luego que Dios pone el querer como el hacer en este joven, nos dice la palabra que él, dirigido por el Señor, esto sin él saberlo. Muchas veces somos dirigidos por el Señor y no nos damos cuenta. Muchas veces el ser humano pasa por cosas y situaciones y no se da cuenta que Dios lo ha permitido. A través de esta palabra que estamos compartiendo, vamos a ver esto, cómo el mismo Dios permite que el ser humano pase por situaciones. Este versículo de la palabra es muy edificativo. Este versículo de la palabra nos muestra claramente cómo Dios es el que permite que el hombre pase por ciertas situaciones. Nos dice la palabra del Señor que Jeroboam quería manipular el reinado de Roboam. Cuando el pueblo llega, nos dice la palabra que estos le piden al rey que reine sobre ellos, pero no con mano dura. Al parecer, Salomón les trató con mano dura y estos querían que su hijo suavizara esto. Pero nos dice la palabra del Señor que Dios puso el querer como el hacer en Roboam, y Roboam fue donde los ancianos. Nos dice la palabra que los ancianos aconsejaron a Roboam diciéndole que tratara al pueblo de Israel con mano suave y de esta manera ellos se comportarían. Dice la palabra del Señor que Roboam tuvo un sentir en el corazón y luego de esto fue a donde los jóvenes que se criaron con él. Luego de que Roboam pide consejo a los ancianos, Roboam fue donde los jóvenes que se criaron con él. Y nos dice la palabra del Señor que los jóvenes le aconsejaron que les tratara con mano dura. Porque si él no les trataba con mano dura,
ellos se le iban a rebelar. Podemos ver por la palabra del Señor que este pueblo era un pueblo fuerte y rebelde. Nos dice la palabra del Señor que Dios permitió esto. Dice la palabra del Señor que luego de esto, el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. El rey respondió duramente porque ya este espíritu había entrado en él. Este espíritu de firmeza, de rey firme, había entrado en él. Rey con autoridad. Dice la palabra que Dios permitió que los jóvenes le dieran este consejo porque el pueblo era un pueblo rebelde y el pueblo no se iba a comportar como era debido. Aquí podemos ver en el verso 14, donde nos dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, nos dice la palabra, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí podemos ver cómo Dios, el mismo Dios, permitió que Roboam fuera a buscar consejo, primeramente a donde los ancianos y luego a donde los jóvenes. Roboam tomó el consejo de los jóvenes y la palabra del Señor nos confirma que Dios puso el querer como el hacer primeramente en los ancianos para que le contestaran o le aconsejaran de esta manera, y luego en los jóvenes y luego en Roboam, para que Roboam pudiera escoger el consejo de los jóvenes. Dice la palabra del Señor que luego de esto Roboam envió a buscar al pueblo. Roboam les había enviado a que esperaran un tiempo mientras que él lo pensaba. Como decía en el principio de la palabra, estos querían manipular el reinado del hijo de Salomón. Ellos le estaban dando órdenes, le estaban guiando. Sabemos por la palabra del Señor que el que guía al hombre es la palabra del Señor. Son las palabras que salen del libro de la ley.